La publicidad no es nada nuevo. Ha estado en nuestra vida cotidiana por mucho, mucho tiempo. Y, como todo en la vida, esta debe evolucionar. Y lo que hace años eran infinitos carteles inundando las paredes de tu barrio, hoy en día no son más que unos cuantos píxeles en la pantalla de tu PC o dispositivo móvil. Parecerá inofensiva. ¿Qué tendría de hostil una simple imagen con colores vibrantes que te incitan a comprar? Pues, déjame decirte dos palabras que helarán la piel de todo publicista en la faz de la tierra. Number Fever. Publicidad, dinero y Pepsi. Tres palabras que siempre han ido de la mano. Conceptos que en el mundo industrial son el pan de cada día. Total, las tres se necesitan mutuamente para existir. Y es fácil pensar que las tres tienen una relación armoniosa, porque así lo ha sido siempre y seguramente así seguirá en el futuro. Pero hubo un día, un solo día, donde el caos y la impotencia pusieron a Pepsi y a sus directivos contra las cuerdas. Se define por publicidad a un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad. Esto con el objetivo de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un mensaje positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa en el mercado. La industria de la publicidad no solo es una de las más antiguas del mundo, sino también la que más se ha tenido que adaptar a su público. Los tiempos cambian, y lo que antes le vendías a los jóvenes, ahora es obsoleto. Esto va de la mano con las grandes diferencias de cada público, pasando por la barrera de la edad, el lenguaje y la cultura, el género y sobre todo, el dinero. Ya sean euros, rublos, francos, libras o cualquiera de las presentaciones de dólares o pesos, el dinero manda. Y PepsiCo lo sabía. Es por eso que la creación de una campaña innovadora era crucial para desbancar a su máximo enemigo. Coca-Cola no venía precisamente de un buen momento, ya que su más reciente producto, la New Coke, había sido un gran fracaso. Y PepsiCo no tardó en ponerse manos a la obra. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Something wrong with it? I know, but they sure changed it. Coulda asked. What coulda? I stuck with them through 3 wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change. Right, big. Right big. Pepsi, the choice of a new generation. Still coulda asked. La empresa contactó con el especialista en marketing Pedro Vergara. De nacionalidad chilena, Pedro había sido de vital importancia en la lucha en el extranjero contra The Coca-Cola Company. Es por eso que se le encargó junto a Christopher Sinclair, el CEO de Pepsi Cola International, crear una nueva campaña publicitaria en tierras latinoamericanas, con la intención de elevar las ventas. Pero un país más se encontraba en esa lista: Filipinas. Vergara ya había realizado varias promociones medianamente exitosas en América Latina. Querida Jenny, eres increíble. No. No acostumbro a destapar mi corazón. Me fascina Tu encanto tan burbujeante. mi pasión por ti. Nunca se acabará.
Siempre estaré sediento de tu refrescante presencia. Jenny, te debes sentir muy especial. Me siento como una Pepsi. Pero el suelo filipino, por el contrario, era completamente nuevo para él. Aunque el fracaso no era una opción. El mercado de Filipinas era dominado por Coca-Cola. De cada 100 gaseosas, Coca-Cola vendía 75. Y peor, Pepsi tan solo vendía 17 de cada 100. Por ello, el equipo de marketing de Pepsi Cola Filipinas tenía una tarea bastante difícil. Sin embargo, durante la primavera de 1992 se decidió arriesgar con una agresiva campaña de marketing, con el lema: "Hoy usted podría ser millonario". Este mensaje estaba en todos lados: radio, TV, espectaculares, periódico, fueras a donde fueras, esta campaña estaba ahí. El nombre: Number Fever. La campaña consistía en que, marcadas en las tapas de cada botella de 7-Up, Mirinda, Mountain Dew y Pepsi, venía un número del 001 al 999. Con este podías participar por un premio económico, que iba desde los 100 pesos filipinos, unos $4 aproximadamente, hasta 1.000.000 de pesos filipinos. PepsiCo dio luz verde a la campaña y contrató a la empresa mexicana DG Consultores para llevarla a promoción a Argentina, Chile, Guatemala, México y, obviamente, Filipinas. Obviamente, la intención de la campaña era la de aumentar las ventas en medida, ya que entre más tapas tuvieses, más posibilidades de ganar. En ese momento, Filipinas tenía una economía en apuros y había una pobreza generalizada. El gran premio del millón de pesos filipinos, equivalente a unos $40,000, unos $68,000 actuales, era 611 veces el salario mensual promedio en Filipinas, ya que el salario mínimo promedio era de 118 filipinos diarios, lo cual significaba que el gran premio del millón de pesos representaba 23 años de salarios mínimos. Sin duda, un premio que cambiaría la vida de muchos filipinos en situación de pobreza. La promoción fue un rotundo éxito. El concurso creó un frenesí. La fiebre numérica de Pepsi se convirtió en un fenómeno nacional. Los niños buscaban tapas de botellas por todas partes. Las familias guardaban tapas de Pepsi en bolsas. La gente hurgaba en los botes de basura y algunos incluso peleaban en las calles por las tapas de botella encontradas. Las ventas mensuales en el país aumentaron de 10 a 14 millones de dólares, representando una subida del 40%, y su participación de mercado creció de 17.4 a 24.9%. Las plantas embotelladoras trabajaban 20 horas al día, y la promoción, inicialmente proyectada para finalizar el 8 de mayo, se extendió 5 semanas más. Cada noche, el canal de televisión de las noticias locales revelaba el número ganador de ese día. En mayo, 51,000 premios fueron canjeados, incluyendo 17 premios bastante grandes. No el premio mayor, pero sí bastante grandes. La mayoría de los premios diarios eran pequeños, solo unos tirando a 100, 200 pesos filipinos, el equivalente a unos $5 de aquel entonces. Pero el país entero estaba en velo, esperando ansiosamente la tarde del 25 de mayo de 1992, ya que esa sería la noche
en la que Pepsi anunciaría el número ganador del $1.000.000 filipinos. Todo parecía ir viento en popa, pero lo que PepsiCo no sabía era que un pequeño glitch informático acababa de desatar una tormenta como el hambre de mayo. Finalmente, el día llegó, y a las 6 de la tarde del 25 de mayo de 1992 se registraron cifras récord. Casi el 70% de la población filipina miraba atentamente el canal 2 de las noticias de la CBN. Miles de familias oraban, ya que se había confirmado que solo 2 números serían los ganadores del $1.000.000. Una de esas personas era Marily So, de 23 años, que vivía en una choza de madera junto a su esposo y sus 4 hijos. Su esposo, un pintor de casas, había gastado sus últimos centavos en refrescos de la edición especial Number Feeder, con la esperanza de que los números impresos en la cara interior de la corcholata coincidieran con uno de los ganadores del esperado sorteo. Entonces, llegó el gran momento. Finalmente, se reveló la tapa de la botella ganadora en Number Feeder de Pepsi. Y era el número 349. Señor, quería informarle de que el promocional del número ganador del $1.000.000 ya fue transmitido. Perfecto. Sin duda, seguro con esto me dan un ascenso. Sí, en cuestión de eso, tal vez debería informarle que hubo un pequeño problema. ¿Problema? Seguramente sea no poder moverse con todo el dinero que hemos generado. Tú tranquilízate, seguramente no sea nada que no podamos arreglar. Claro. Lo que usted diga. Cuando Pepsi anunció el número ganador, el esposo de Marily, Isagani, buscó en sus corcholatas y ahí encontró el número 349. $1.000.000. Su oración había sido escuchada. Se escuchaban gritos de alegría en un barrio. Luego, en el barrio de al lado. Luego, en el siguiente barrio después de ese. Luego se iluminaron vecindarios enteros. De hecho, se escucharon gritos de alegría en todo Filipinas. Pero, ¿cómo podría ser eso? Si tan solo hubo 2 ganadores del gran sorteo. Resultó que Pepsi había cometido un pequeño error. Verán, PepsiCo mandó una lista a DG Consultores, la empresa que habían contratado con anterioridad, con varias combinaciones de números que no se tenían que considerar a la hora de imprimir las tapas. Algunos, como el número 666 o el 420, se encontraban en esta lista. Entre otros números más, se encontraba el 349. PepsiCo controlaba estrictamente las tapas de botellas ganadoras del gran, así como un código de seguridad para su confirmación. ¿Qué ocurrió entonces? Resultó que un glitch en las computadoras de las embotelladoras había ocasionado que se ignorara la orden de evitar imprimir este número en masa, creando así 800,000 tapas con el 349.
El gran premio era $1.000.000 filipinos, $40,000 más o menos. Tan solo trata de calcular el dinero que Pepsi tenía que pagar. A las 8, alguien de la compañía se contactó con el Departamento de Comercio e Industria de Filipinas, informando que se había cometido un error. Al otro lado de la ciudad, Ernesto de Guzmán, un conductor de bicitaxi, corría por las escaleras para decirle a su sobrino Simón Marcelo que su corcholata 349 tenía un premio de $50,000. Marcelo también celebraba. Tenía una corcholata de 349 por valor de $100,000, lo suficiente para dejar su trabajo como camarero en la zona roja de Manila. Escenas similares ocurrían en todo el país, con cientos de miles de ganadores que creían que ahora eran millonarios. Incluso, varios tenían docenas de chapas con el 349 en su poder. Miles de filipinos corrían a las plantas de producción de Pepsi para canjear sus premios. Y Pepsi Filipinas respondió: No. que las tapas impresas por error no tenían el código de confirmación correcto. Por lo tanto, no podían ser canjeadas. Y que por ende, no se entregaría ningún premio en metálico. Al inicio, la mayoría de las protestas eran pacíficas, pero no duraría por siempre, ya que Pepsi afirmó que solo 2 tapas de las botellas ganadoras tenían un código de seguridad especial. Los ganadores gritaron que ninguno de los materiales promocionales decía nada sobre un código de seguridad especial. La compañía terminó por cerrar las puertas de la fábrica en Quezón y, a media mañana, policías y soldados intentaban contener a propietarios de corcholatas 349 que arrojaban piedras al edificio. Los ejecutivos en el interior intentaban llamar a la sede de Nueva York, pero Sinclair estaba ilocalizable. En teoría, estas tapas de botella acumulaban un valor de $32,000 millones estadounidenses. Y para poner eso en alguna perspectiva, todo el Producto Interno Bruto de Filipinas de ese año era de $52,000 millones. Por lo que, en una medida desesperada, los nerviosos jefes de Pepsi convocaron una reunión de emergencia a las 3 de la mañana. Obviamente, no era posible que pagaran $32,000 millones. Entonces, la compañía se le ocurrió una estrategia. La compañía ofreció $500, ¿Quieres? aproximadamente unos $18, a poseedores de tapas impresas erróneamente, como gesto de buena voluntad. Al igual que Pepsi trató de cambiar el resultado del concurso, de tal manera que los periódicos informaron a la mañana siguiente que el verdadero ganador no era el 349, sino el número 134. La oferta de los $500 fue aceptada por 486,170 personas, costándole a Pepsi alrededor de unos $8,9 millones, lo que significa que repartieron $240 millones filipinos. Pero, como dije, aproximadamente se habían impreso más de 800,000 tapas, significando que el resto de concursantes rechazaron esta opción. Sintieron que Pepsi era una corporación multinacional masiva, que ellos no tendrían por qué aceptar sus errores ni corregirlos. Pepsi se negó a ello
y los disturbios se intensificaron. Más de 35 camiones de Pepsi fueron volcados y quemados. Se lanzaron cócteles Molotov a través de las ventanas de las oficinas de Pepsi. Por esto, la compañía se vio obligada a colocar una cerca de alambre de púas alrededor de sus edificios. En respuesta, se lanzaron bombas caseras en sus plantas embotelladoras. Los ejecutivos de Pepsi tuvieron que contratar guardaespaldas. Y uno dijo que estaban comiendo amenazas de muerte para el desayuno. El escándalo llegó a tal punto que Rodolfo Salazar, presidente de Pepsi Cola Products Filipinas Incorporated, temió por su vida. Conforme los días se convirtieron en semanas y luego en meses, unos 10,000 querellantes interpusieron demandas exigiendo dinero. Se iniciaron miles de acciones legales contra Pepsi y a finales de 1994 se habían desestimado 689 demandas civiles. Pero regresando un par de meses al pasado, y ya más de 10 meses pasada la promoción, llegó 1993. Y este fue el año donde la violencia azotó con mayor fuerza para Pepsi. Se producirían más revueltas violentas de consumidores, con disturbios y ataques con granadas que dejarían decenas de heridos. En enero de 1993, Pepsi tuvo que pagar una multa de 150,000 pesos al Departamento de Comercio e Industria por no adherirse a la campaña promocional que el gobierno filipino había aprobado. En febrero, una bomba casera arrojada contra un camión de Pepsi rebotó y mató a la maestra Aniceta Rosario y a una niña de 5 años que estaban cerca, hiriendo a 5 personas más en el estallido. Al mes siguiente, una granada lanzada contra una planta de Pepsi en la ciudad de Davao cobró la vida de 3 empleados. Esto evidentemente causó un revuelo nacional, lo cual llegó a plasmar una teoría de que PepsiCo había contratado mercenarios para planear los ataques a su propia empresa, con el fin de señalar a los protestantes como terroristas. Sin embargo, la entonces senadora Gloria Macapagal Arroyo sugirió que los ataques eran perpetrados por embotelladores rivales que intentaban aprovechar la vulnerabilidad de Pepsi Filipinas. Y fueron clasificados como los Three Kings, y afirmaron que la misma Pepsi los había contratado para agitar las aguas en un esfuerzo para tener una trampa a los organizadores de las protestas. Supuestamente habían sido contratados para dividir a los líderes de los distintos movimientos. Y de tener éxito en esta misión, Pepsi les pagaría una enorme suma, afirmó Rodelio Formento, uno de los 3 cabecillas de este movimiento clandestino llamado Three Kings. Rodelio era un trabajador de una fábrica de ropa que se había ofrecido como voluntario para un grupo 349 y que había sido reclutado por los otros 2 en una reunión clandestina. Su conciencia lo atormentaba. Muchos resultaron heridos y murieron. Me sentía tan culpable y no podía soportarlo más. Así que decidí revelar la verdad. Fueron sus palabras a los investigadores. ¿Por qué el sorteo había provocado tanta ira? Era el dinero, por supuesto. Pero no era solo eso. El escándalo
abrevaba del creciente sentimiento anticolonial en Filipinas, que en 1992 vería el cierre de la última base estadounidense en su tierra. Muchos poseedores de tapas con el número 349 furiosos negaron la oferta de Pepsi Filipinas de los 500 pesos de compensación. Uno de los manifestantes, Vicente del Fierro Jr., no exigía ningún premio, pero tachó a la campaña publicitaria como una enfermedad social que alimenta el instinto del juego en nuestros hijos, y creó, junto a un consultor publicitario y a un predicador de una secta católica carismática, así dice, la coalición o la Alianza 349, un movimiento que aglutinaba a numerosos reclamantes que organizaron un boicot a los productos de Pepsi y realizaron protestas fuera de las oficinas de la misma. A raíz de esto, otros grupos del tipo surgieron con el mismo propósito, con nombres como United 349 y Solid 349. Y bajo el eslogan To Be 349, se pretendía buscar a todo aquel que se sintiese estafado por Pepsi y llevar el caso a la corte en Nueva York. La ambición de Vicente iba más allá de simplemente reclamar por una estafa de una campaña publicitaria. Él buscaba dar un golpe a Estados Unidos y que la CIA dejara de meter sus manos en Filipinas. Del Fierro, mientras tanto, estaba contratando a 5 empleados para reunir las querellas de más litigantes y estaba buscando abogados estadounidenses para llevar la disputa a Nueva York. Inclusive, en una de las cosas más extrañas y bizarras que he visto en mucho tiempo, Del Fierro recibió un impulso temprano de una fuente poco probable. Jesús King Celdrán, el director ejecutivo local de Coca-Cola. 10,000 pesos que catalogó como dinero inicial para seguir con la disputa. Para fines de julio, Del Fierro voló a Nueva York, armado con las conclusiones de un informe del Senado filipino cuya legitimidad impugnó Pepsi. En los documentos, la compañía era señalada culpable de negligencia grave y publicidad engañosa. Del Fierro contrató a 2 abogados estadounidenses para demandar a Pepsi por $400 millones en daños reales y $1 millón extra en daños morales y ejemplares. Ese otoño de 1993, cuando la Suprema Corte de Filipinas emitió órdenes de aprehensión contra 9 ejecutivos locales de Pepsi, Del Fierro celebró este hecho posando con un periódico en una foto con el encabezado "Ordenan arresto de 9 ejecutivos de Pepsi". La compañía lo demandó por difamación por distribuir panfletos que tildaban a Number Fever de estafa y haber afirmado falsamente que Pepsi lo había detenido ilegalmente. En busca de un acuerdo, Del Fierro se reunió con el principal vocero de PepsiCo International, Kenneth Ross, quien al inicio del escándalo de las corcholatas había tachado a los activistas de oportunistas que iban tras dinero fácil. Cuando Del Fierro le dijo a Ross que no se iría de Nueva York hasta que llegaran a un acuerdo, el vocero reviró que la violencia tenía que terminar primero. "No tenemos ningún control sobre ella", respondió Del Fierro. Sin embargo, regresó a Manila con las manos vacías. Sus esperanzas de una intervención estadounidense se desvanecieron aún más el verano de 1994, cuando un tribunal de Nueva York desestimó la demanda de Del Fierro, arguyendo que debería tramitarse en Filipinas. La presencia de Pepsi en el extranjero había perdido fuelle. En Filipinas era superada 3-1 por Coca-Cola. Incluso fue superada por Cosmos,
una cerveza local propiedad de la misma Coca-Cola. La comercialización en el país insular se había vuelto casi imposible. Cada vez que alguien menciona algo relacionado con Pepsi, sale a relucir el 349. Dijo a Dutch Press Agentur Frederik Thiel, vicepresidente local de la compañía. El escándalo caló tan hondo que la expresión "me hicieron el 349" o "to be 349" pasó a significar en el lenguaje coloquial a ser engañado. Las múltiples protestas finalmente se fueron apagando, pero las demandas se prolongaron durante años. Y no fue sino hasta 2006 que la pesadilla de la compañía terminó. Y para peor aún, Pepsi terminó ganando, ya que el tribunal filipino dictaminó que la compañía no había sido negligente y no era responsable de los daños provocados. Los 9 ejecutivos de Pepsi Cola Products Filipinas que fueron arrestados se enfrentaron a cargos de estafa después de que la Corte Suprema denegara su petición de revocar una orden de un tribunal inferior emitida en mayo de 1993. Los funcionarios incluyeron al director internacional de PepsiCo, Paul Roberts, el expresidente de la Unidad de Manila, Rodolfo Salazar, el presidente de la Junta, Luis Lorenzo, y su hijo, Luis Jr. Todos ellos fueron acusados de varios cargos de estafa luego de que la compañía se negara a pagar 1.420 millones a 33.668 propietarios de tapas de botella de Pepsi con el número 349. Christopher Sinclair fue ascendido a CEO y presidente tanto de la operación internacional como de la división en Norteamérica de Pepsi, aunque renunció en julio de 1996 por razones personales. Kenneth Ross, al igual, dejó Pepsi en 1997. ¿Y qué hablar de Pedro Vergara y de DG Consultores? La empresa se fue a bancarrota poco después de los acontecimientos en Filipinas. Y bueno, Pedro no solo fue despedido de Pepsi, sino que también su reputación resultó gravemente afectada. Ninguna gran empresa lo volvió a contratar, y hoy en día está completamente desaparecido del mundo industrial. Aunque Del Fierro nunca logró un acuerdo con Pepsi, sí ganó el caso de difamación contra él, y pudo atribuirse algo del crédito por ayudar a presionar al gobierno para que robusteciera sus disposiciones sobre publicidad falsa y engañosa. Después de la controversia 349, las autoridades comenzaron a monitorear más de cerca los esquemas promocionales y duplicó las multas contra compañías que violaran los derechos del consumidor. Del Fierro murió en enero de 2010 tras una serie de derrames cerebrales, y durante meses su hija Simbel continuó la lucha de su padre. Creó un sitio web de Coalition 349 y subió sus documentos legales, recortes de prensa y demás cosas. Todavía mantiene en un archivo miles de corcholatas ganadoras, las cuales representaban los sueños oxidados de una generación. Él me pidió que hiciera esto, dice su hija, para que Pepsi nunca lo olvide. El caso Number Fever sigue siendo recordado hasta el día de hoy como una de las peores campañas publicitarias de la historia y como uno de los mayores errores de Pepsi, costándole varios millones de dólares, muchas demandas y una mancha imborrable en su historia. Aunque bueno, por lo menos Pepsi aprendió a no volver a crear campañas locas de publicidad que pusieran en peligro su estabilidad económica. ¿Verdad?